Capítulo 11. El sol de la tarde iluminaba las hojas que el viento sacudía en los árboles próximos a la casa. En la distancia se escuchaban voces de niños y más lejos aún la música de la radio de Billy, que llegaba muy amortiguada desde el garaje. Cindy se había marchado a casa y Carlota miraba por la ventana los rayos solares que se filtraban por entre el follaje. El césped se veía muy verde y agradable. El matrimonio Greenspan bebía café en su diminuto living. Julie y Kim dibujaban con tiza sobre la acera. Qué hermoso había sido antes pasar una tarde a solas con sus hijos. Ahora, esa normalidad tan simple parecía muy remota, inalcanzable, quizás para siempre. Se sentó en el sofá. Había vivido 3 meses infernales. Ahora era incapaz de razonar y no tenía sentido intentar buscar una explicación. Schneiderman tenía razón. Debía hospitalizarse por un tiempo. Al mirar a su alrededor, la casa le pareció tan confortable como una vieja amiga, a pesar de ser igual a todas las demás de la manzana. Durante un tiempo había sido el centro de su vida. Al pensar en dejarla, tenía la sensación de abandonar algo bello y duradero. ¿Cómo sería su vida en el hospital? No tenía ninguna duda de que, transcurridas 2 o 3 semanas, le pedirían que se quedara un tiempo más. En ese sentido no se hacía ilusiones. ¿Qué pasaría con los niños? No les quitan los hijos a los locos. Un pensamiento aterrador le produjo escalofríos. ¿Se los enviarán a su abuela? No, eso sería demasiado. Después de todo, ella tenía algunos derechos. Schneiderman había mencionado la posibilidad de que una familia se hiciera cargo de ellos durante algún tiempo. Tendría que hacerle varias preguntas la próxima vez que lo viera. ¿Y el seguro de desempleo? Suponía que también incluiría a los chicos, por lo menos hasta que cumplieran 18 años. Era como prepararse para morir. Ante ella no había más que interminables corredores en algún hospital cuyo nombre no sería capaz de recordar. Había sido derrotada por la vida, a pesar de todo lo que Bob Garrett le enseñara. Era posible estar vencido, incluso antes de estar muerto. Se sentía indiferente a su destino, entregada a su sino. Había puesto toda su confianza en Schneiderman y ninguna en sus propias fuerzas. Ella era el último eslabón de una larga cadena de gente vencida por la vida. Igual que Franklin, una cáscara vacía a los 25 años, o su padre, el pastor Dilworth, ese hombre prematuramente envejecido que se había devorado a sí mismo sin encontrar nunca el sentido de la vida. Había que dejarlos sepultados, que los muertos entierren a los muertos, incluido a Jerry y su infatigable lucha por ser alguien. ¿Qué pasaría si él supiera, si sospechara siquiera, que lo que parecía ser más importante en su vida se había desintegrado? Ya en el crepúsculo, la luz del día lanzó resplandores de color naranja contra la pared. Una gran tranquilidad la rodeaba. Cuando se ha renunciado a todo, cuando ya no se lucha más, entonces desaparecer el dolor y el futuro se presenta como inevitable, obra de un extraño y impecable Dios. No había que pedir explicaciones. Se recostó en el sofá secándose los ojos. Sentía pena por los chicos.
Si alguna vez hubiera pensado que llegaría un momento en el que se quedarían sin ella, entonces... Pero era mejor no pensar. Procuraría dormir. Dormir por última vez en esta casa ordinaria y familiar, en la que de pronto todo le había explotado en la cara. Cuando se levantara por la mañana, entonces todo habría terminado y comenzaría su muerte en vida. Así de simple era. Así habían salido las cosas y no había nada que ella pudiera hacer. Y Jerry no la volvería a ver nunca más. Jamás iría a buscarla a un manicomio. ¿No era mejor pensar que todo había concluido? Un estremecimiento de repulsión la recorrió entera. Haber llegado a esto, terminar con una derrota tan vil y repugnante. Lentamente oscureció. Los niños entraron en la casa, pero al verla dormida no hicieron ruido. Abrieron unas latas de sopa, comieron algo de pan y volvieron a marcharse. Se sentían tristes. Era como si su madre estuviera muriendo. Seguiría viva, pero al mismo tiempo estaría muerta. Y eso era algo de lo que ninguno de ellos quería hablar. Salieron a la calle, donde cada vez estaba más oscuro. Billy se dirigió al garaje. Las sombras parecían cada vez más grandes, vacías y desoladoras, e hizo esfuerzos por no llorar. Entretanto, Carlota se había sumergido en un sueño muy profundo. Estaba en un pozo oscuro lleno de corrientes también oscuras. Lo ignoraba todo, ni siquiera sabía si estaba viva. No obstante, poco a poco empezó a emerger del pozo, con dificultades al comienzo, como un pez que sale del fondo del mar, y empezó a darse cuenta de que ocurría algo extraño. Le palpitaban las sienes y se sentía dolorida. Cada latido aumentaba el malestar. Intentó sentarse y solo logró rodar de costado, sujetando la cabeza con ambas manos. Tuvo náuseas, unas náuseas muy especiales, que subían y bajaban como una marea negra en su estómago y quisieran debilitarla, obligarla a volver a dormirse. ¿Dónde estaban las niñas? Ya se había hecho de noche. Intentó localizar sus voces, pero los ruidos que le llegaban a través de la ventana eran fragmentarios, inconexos, sin sentido. Tuvo la vaga sensación de que las hojas se agitaban ante la ventana, que estaba cerrada con pestillo. ¿Qué ocurría? Giró la cabeza para mirar la otra ventana. También estaba cerrada. Nada parecía tener sentido. Estaba todo muy oscuro. Pequeñas manchas desfilaron ante sus ojos. Un martillo le golpeaba las sienes, enloqueciéndola con su ritmo. Sin apartar las manos de la cabeza, se sentó haciendo un gran esfuerzo. Estaba segura de que vomitaría. La puerta de la cocina se hallaba cerrada, y eso era tan desacostumbrado que resultaba absurdo. Intentó ponerse de pie sin conseguirlo. Todo el cuerpo le pesaba. Tuvo la impresión de haber caminado 1 kilómetro antes de llegar al pasillo. La puerta también estaba cerrada y con pestillo. ¿Qué pasaba? ¿Dónde se hallaba? ¿Por qué habían puesto las alfombras enrolladas junto a ambas puertas? Estaba encerrada en el living. ¿Y dónde estaban los chicos? ¿Qué era ese ruido horrible? Se quedaría sorda. Un zumbido desagradable le llamó la atención. Se cubrió los oídos, pero no se interrumpió con el gesto. No, no estaba sorda. Le llegaba el zumbido del termóstato del calentador.
Al mirarlo, vio que la llama azul estaba apagada y en su lugar no había más que un agujero oscuro. Pero el gas salía, inundando con su olor la habitación. Tuvo un sobresalto de pánico. «¡Quieren matarme!». Se arrastró por el suelo hasta el calentador. Apenas podía ver y la náusea era cada vez más intensa. Intentó no respirar hasta que los pulmones parecieron explotar. El calentador desapareció ante sus ojos. Pero comprendió que era solo su visión, cada vez más borrosa, la que lo había hecho desvanecerse. Miró el agujero negro del calentador, incapaz de reaccionar. Permaneció allí como transfigurada, los ojos fijos en ese orificio negro que, como una boca infernal, la estaba condenando a muerte. Adiós, Carlotta. Adiós. De modo que él estaba enojado con ella por haber confiado en el médico. Y entonces tuvo la intuición de los abismos retorcidos a los que podía llegar la mente del monstruo, que no conocía límites por su depravación. No, no, nunca. Carlotta, duerme, duerme. Con un inmenso esfuerzo se puso de pie para luchar como Jacobo contra el ángel. Nunca antes había experimentado una lasitud semejante. Todo su cuerpo deseaba rendirse, aceptar ese cansancio que le disolvía los huesos y tapaba sus ojos con una cortina. No, nunca, murmuró con voz ronca. Se arrastró hacia la ventana que parecía estar a millones de kilómetros sobre su cabeza, al final de un interminable túnel. Carlotta, Carlotta. Era un sonido sibilante, tan parecido al del gas, que no estaba segura de escucharlo realmente. Con un grito, quebró el cristal de la ventana con la lámpara. El cordón colgaba detrás de la base al salir disparada la lámpara por entre los cristales rotos. Pero Carlotta no alcanzó a verlo. Se había desmayado antes de escuchar el estrépito que provocó al estrellarse contra la acera. Tampoco vio los brazos que la rescataban, ni los rostros horrorizados de sus hijos, que la contemplaban en la penumbra, allí, en el suelo. Billy la había alzado en sus brazos para depositarla en el sofá, donde pasó la noche, a ratos hablando incoherencias, a ratos sumida en un profundo sueño. El hedor de gas desapareció lentamente. Las niñas la miraban sentadas en la mecedora y Billy de pie junto a la mesa. Solos, sin confiar en nadie, los tres hicieron vigilia al lado de su madre. Sus siluetas se dibujaban contra el cuerpo de Carlotta. Pasaron la noche en silencio. Por la mañana ella ingresaría en el hospital y hasta entonces tenían que acompañarla como en un velorio. Cuando Carlotta, acompañada de Billy y las chicas, apareció en el corredor sin llevar maleta alguna, Schneiderman le preguntó: «¿Qué ha sucedido?». «¿Podemos conversar en el despacho?». «Por supuesto». Entraron en la habitación blanca. Billy y las niñas estiraron el cuello para poder ver el despacho al que su madre iba todos los días. No parecía tan aterrador como lo habían imaginado. «Carlotta, recuerda a mi supervisor, el doctor Weber». «Encantado de volver a verla, Carlotta». La mujer no parecía inquieta ni por la presencia de sus hijos, ni por la del otro médico. Había una nota de decisión en su cara y en cada uno de sus gestos. «He decidido no firmar la solicitud de hospitalización». «Carlotta», dijo el doctor Weber al ver la sorpresa de Schneiderman,
Creo que mi colega le ha explicado que se trata de un periodo de observación, un par de semanas. Esa es una argucia legal, pero en la realidad las cosas serán diferentes. Weber miró a los niños que parecían asustados, sin entender muy bien qué ocurría. Verlos allí le molestó, pero le pareció interesante haber tenido la oportunidad de estudiarlos junto a su madre. Estaba seguro de que la apoyaban en sus alucinaciones sin siquiera darse cuenta. Preguntó: ¿por qué no desea hospitalizarse por un periodo de observación, Carlotta? Por una razón muy simple, y es que temo por mi vida. Pero, Carlotta, ¿qué lugar más seguro entonces que un hospital? No es tan simple. Miro a ambos médicos a los ojos. Por alguna razón se sentía más fuerte que ellos dos y tuvo conciencia de su poder. Tal vez ello se debiera a que sus hijos estaban sentados detrás de ella. Anoche se produjo un atentado contra mi vida. ¿Qué dice?, preguntó Schneiderman sorprendido. El doctor Weber alzó una mano para calmar al joven médico. ¿Qué pasó? Abrieron el gas del calentador mientras yo dormía, y las puertas y ventanas estaban cerradas con pestillo. Además, taparon los intersticios con alfombras enrolladas. El doctor Weber miró a los chicos, pero no pudo descubrir nada en sus caras que desmintiera las palabras de Carlotta. Dirigiéndose a ella, explicó: podemos obligarla a quedarse aquí por intento de suicidio. No fue un intento de suicidio. Puedo asegurarle que nunca había tenido más ganas de vivir. Vamos, Carlotta. Usted sabe muy bien que su mente imagina cosas. Por supuesto que fue un intento de suicidio. En absoluto, insistió ella. Fue un intento de asesinato. Y digan ustedes lo que quieran, pero yo estoy segura de que él me matará antes de aceptar que ingrese en el hospital. Fue un intento de suicidio y puedo conseguir la autorización judicial para retenerla aquí antes de la tarde. No hubo testigos y yo lo negaré. Muy astuto de su parte, Carlotta. Fue una decisión que tuve que tomar por mí misma, sin ayuda de nadie. Seguir enferma, seguir viva. A pesar de todas las teorías de ustedes, él es más fuerte y me matará si lo desea. Para impedirle sanar, llámelo como quiera, pero la respuesta es sí. El doctor Weber se inclinó hacia Schneiderman y le susurró algo al oído. El médico residente se puso de pie y pidió a los chicos que lo acompañaran afuera. Quiero que ingrese en el hospital. Eso sería firmar mi condena de muerte. Hay enfermeras en cada piso y si lo desea podemos asignarle una enfermera permanente. No servirá de mucho. Usted no sabe la fuerza que tiene, lo perverso que es. Vendrá a buscarme, lo sé. Con todo lo que me ha dicho, ¿no cree usted que tendría motivos más que suficientes para pedir su hospitalización de inmediato? ¿Y por qué? No le he hecho daño a nadie. ¿Quién le ha dicho que es preciso que dañe usted a alguien para internarla? Una amiga. Carlotta, escúchame por favor. Podemos ayudarla si continúa viendo al doctor Schneiderman, pero el tratamiento sería demasiado largo. Y mientras tanto, arriesga usted dañar a sus propios hijos. No los dañaré. Billy no fue agredido en una muñeca. De eso hace 2 meses, y su enfermedad se ha agravado desde entonces. Billy se lastimó tratando de separarme de él.
Ahora sabe que es mejor no intervenir. ¿Y qué me dice del daño psicológico que está causando a los niños? Estas últimas palabras la afectaron profundamente. Giró un poco la cabeza para mirar al doctor Weber. ¿Qué quiso decir con eso? Los niños son muy receptivos a cierto tipo de enfermedades, especialmente si se trata de su madre. No hay nada raro en mis hijos. Puede ser, pero usted sabe que viven en un ambiente malsano. Ella se quedó en silencio, mirándolo desafiante, pero sin tener ya más argumentos. Quiero que me prometa hospitalizarse, Carlotta. Nuestro único objetivo es ayudarla a usted y a sus hijos. Queremos que vuelva a la normalidad cuanto antes. Y eso es lo que usted también desea, ¿verdad? Estaba atrapada. No le gustaba el doctor Weber. Era duro, insistente y reaccionaba más rápido que ella. No se lo podía convencer, como al doctor Schneiderman. No creo que usted comprenda bien el peligro, doctor. Estoy dispuesta a hospitalizarme, pero no a permitir que me asesinen. Lo miró furiosa, con un resplandor salvaje en los ojos. Usted cree que soy una psicópata, pero eso no tiene la menor importancia. Ya sé que usted tenga razón o la tenga yo. Moriré si me hospitalizan. Y si se trata de mí o de otra persona, es lo mismo. El doctor Weber la miró directo a los ojos. Quería obligarla a enfrentarse con ella misma. ¿Cuáles son entonces sus intenciones? ¿Esperar que la maten en su propia casa? Carlota se encogió en la silla. Detestaba a ese hombre tan agresivo. Me quedaré en casa y continuaré el tratamiento con el doctor Schneiderman. Volveré a la escuela para secretarias. Buscaré trabajo, pero no permitiré que me hospitalicen. La golpearán, asustarán y se equivoca. ¿Por qué? Porque cooperaré con él. La mirada de Weber se suavizó e hizo una pausa. ¿Vendrá a ver al doctor Schneiderman esta tarde? Supongo que sí. El doctor Weber observó a la hermosa mujer. Estaba frente a la muralla típica que alzan ciertos pacientes ante el psiquiatra y la había encontrado a menudo en sus 30 años de ejercicio de la profesión. Hay enfermos dispuestos a hacer cualquier cosa para no curarse, y esta era una de las más porfiadas que había conocido. Dudaba de que se la pudiera convencer para que se hospitalizara. No había nada que hacer, por lo menos hasta que hubiera dañado a los niños. Tal vez la doctora Chevalier pudiera descubrir alguna fórmula. Pueden almorzar en la cafetería. Mi secretaria les dará las tarjetas de invitación para ustedes y sus hijos. Tal vez la doctora Chevalier pudiera descubrir alguna fórmula. Pueden almorzar en la cafetería. Mi secretaria les dará tarjetas de invitación para usted y sus hijos. Muy amable, gracias. Al abrir la puerta, Weber encontró al doctor Schneiderman con los chicos. Carlotta los llevó en dirección a la cafetería. Weber hizo un gesto al residente para que se aproximara. ¿Quiere un café, Gary? No me vendría mal. Algo de mejor calidad, dijo Weber, señalando la cafetera automática. Venga a mi despacho. Entraron y Schneiderman cerró la puerta. El doctor Weber preparó café, llenó 2 tazas y lo bebieron en silencio. El joven médico estudiaba la cara de su supervisor. ¿Qué piensa, doctor? Estoy muy preocupado, Gary. ¿Para qué habrá traído a los chicos? Para mostrarnos que puede ser una madre responsable,
para tener más fuerza. Weber miró por la ventana un avión que se perdía en la distancia. El cielo era azul y estaba cubierto de una mezcla de nubes y smog. Las lejanas torres de los edificios del centro de la ciudad eran apenas siluetas fantasmagóricas y grisáceas contra la neblina. ¿Qué opina de los niños, señor? Julie es muy inteligente, la otra normal. Billy es el más raro. ¿En qué sentido? Demasiado tenso y con cambios repentinos de humor. No me sorprendería en absoluto encontrármelo aquí como paciente algún día, respondió Weber y terminó de tomar su café. La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué harían con ella? Desde el punto de vista legal, ¿qué se podía hacer? Cada uno estaba sumido en sus propias reflexiones y debates interiores. Un caso interesante, comentó Weber. Schneiderman lo miró con desagrado. Detestaba oírlo hablar de seres humanos como si se trataran de simples piezas en un juego que se podía ganar o perder. ¿Era insensibilidad o algo que se aprendía después de 30 años dedicados al servicio de personalidades histéricas y agresivas? ¿Cree que volverá a intentarlo, señor? Weber arrugó la cara en un esfuerzo de concentración y lentamente dijo: creo que el único riesgo de un suicidio inmediato sería que usted la liberara de su síntoma demasiado pronto. Cuando se libera a un enfermo de su síntoma, pero no se le ha dado tiempo para que construya nuevas defensas que lo protejan contra el problema de fondo, entonces la ira y el odio se vuelven contra el propio sujeto y puede sobrevenir el suicidio. Ponga mucha atención a cualquier manifestación de este tipo. Tendré cuidado, pero tal y como están las cosas, será difícil liberarla de sus alucinaciones. Ciertamente se aferra a ellas, ¿verdad? Se quedaron en silencio un momento. Los ruidos de la secretaria en el despacho contiguo irritaron a Schneiderman y se dio cuenta de que la falta de sueño estaba afectando sus nervios. Procuró controlar su impaciencia. Le habría gustado saber si algún día el doctor Weber encontraría una solución concreta y definitiva. ¿Qué nos queda por hacer?, preguntó finalmente. Estamos ante un jaque mate. Vendrá a verlo todos los días si usted se lo pide, pero eso será todo. Schneiderman se dejó caer sobre una silla y revolvió el café con aire ausente. Ni mejorará ni empeorará. Usted ha visto las consecuencias que se producen al presionarla, Gary. Intentó suicidarse y antes hubo esa historia del aborto. No puede decirse que le falte imaginación. ¿Por qué necesita engañarse tan desesperadamente? No comprendo su tenacidad. El doctor Weber comprobó que la cara del residente tenía la misma expresión ausente que a veces cruzaba por su propio rostro. Carlotta corre riesgo de sufrir una regresión. Está utilizando esa fantasía oriental como una defensa extrema. Sí, pero una teoría empezó a tomar cuerpo en su cerebro y la fue desarrollando con lentitud a medida de que iba cristalizando. El deseo puede ser una fuerza muy poderosa y aterradora. ¿Y? No sé, pero alguien tiene que ocultarse detrás de esa máscara oriental. El doctor Weber se inclinó interesado y dijo: tenga cuidado, Gary. No le invente motivaciones. Evite caer en esa trampa. Schneiderman asintió,
pero su mente seguía elaborando cada vez con mayor rapidez. Se puso en pie y se marchó. Subió a la cafetería automática para un almuerzo rápido. Deseaba evitar a los otros médicos residentes en la cafetería central. Deseaba estar solo. Tenía mucho que pensar y poco tiempo. Todos esos juegos, esas ambigüedades, pensó Schneiderman con amargura. El doctor Weber podía creer en 20 teorías al mismo tiempo, como si se tratara de un gigantesco juego de ajedrez. Y pensar que la psiquiatría le había parecido una disciplina tan concreta hacía algunos años, parecida a la cirugía. Una vez descubierta la enfermedad, se la trataba y asunto concluido. Pero ahora le parecía un laberinto compuesto por cientos de vericuetos retorcidos y miles de recuerdos inciertos y 10.000 variables desconocidas. Entrevistarse con Carlotta Morán era como asomarse al cerebro de una computadora con millones de piezas por identificar, y la de las cuales una sola, microscópica e insignificante, podía ser la responsable de la enfermedad. Por delante solo había dos caminos: o la internarían en algún manicomio como consecuencia de alguna acción espectacular y contra su voluntad vegetaría en uno de esos corredores de los hospitales estatales, con escaso personal y cientos de locos aullantes. O se las ingeniaría para continuar el tratamiento con él ahora y luego con el próximo residente y después con el siguiente, hasta que se cansara o ocurriera algo irreparable. Schneiderman temía los largos años de entrevistas agotadoras. Desconfiaba del sistema y la mayor parte del tiempo enfermo y médico establecían una relación para intercambiar información sin importancia, en la que nunca se llegaba al nudo del conflicto. Conocía el caso de un hombre que había ido al psiquiatra durante 15 años sin lograr decir nada que le sirviera de ayuda. Lo único que quería era la seguridad que le proporcionaba saber que estaba en tratamiento médico. Podía predecir el futuro de Carlotta, una personalidad inválida, incapacitada para funcionar en el mundo real, satisfecha con la ilusión de que el médico, a través de alguna magia misteriosa, podía mejorarla por el solo hecho de escucharla. ¿Cómo llegar hasta ella ahora, antes de que se excluyera por completo del mundo exterior, antes de que las entrevistas se hubieran estereotipado en encuentros sin comunicación alguna? Por el momento, ella fluctuaba. A veces escuchaba lo que se les decía. Por eso, aún era tiempo de actuar. Y había que hacerlo con decisión. Dentro de 4 meses él habría terminado su periodo como residente y se marcharía. Y entonces sería demasiado tarde para ayudarla. Schneiderman bebió el café como si fuera una medicina. Arrojó el vaso de cartón y se dirigió decidido a su despacho. ¿Qué importancia podía tener que fuera contra el reglamento? Al ver entrar a Carlotta atemorizada, prisionera de esa pesadilla que se había apoderado de su vida, supo que para salvarla no tenía otra alternativa. «Buenas tardes, Carlotta». «Buenas tardes», respondió ella con cierta frialdad. «¿Se siente mejor ahora? La experiencia de anoche tiene que haber sido espantosa». «Estoy perfectamente, gracias. Quiero que sepa que no la hospitalizaremos contra su voluntad, aunque podemos conseguir una orden judicial, pero no nos ayudará ninguno de dos. Y no deseo controlar su vida». A pesar de que se relajó visiblemente, lo miró con suspicacia.
de manera que puede seguir viniendo aquí como paciente externa, prosiguió el médico, y tal vez podamos serle de alguna ayuda. Eso es lo único que nos interesa. Está bien, de acuerdo. Usted es una mujer muy inteligente, Carlotta, y sé que siempre está dispuesta a escuchar razones, siempre que para mí tengan sentido, doctor. Por eso, ahora quiero que conversemos, no más preguntas y respuestas. Como quiera. Usted me contó que le había preguntado a la señora Greenspan si ella creía en fantasmas, lo que le había hecho reír porque, por supuesto, nadie cree en ellos. Pero hubo una época en la que la gente sí creía en los fantasmas, en las brujas, demonios y duendes. No comprendo lo que desea decirme. Esos fantasmas y brujas no eran más que ideas, Carlotta, pero la gente los veía. Le gustaría ver algunas reproducciones. Se dio la vuelta para alcanzar el estante y sacó un grueso volumen. Abrió las páginas ante ella, que las contemplaba entre horrorizada y fascinada. Había cuadros de demonios con alas de murciélago, viejas de orejas afiladas, perros con rostro de niño. Cada cierto tiempo Carlota quitaba la vista de las reproducciones, pero siempre volvía a mirar. Hombres colgaban de las galeras mientras los cuervos le picaban los ojos. Serpientes aladas y una mujer que bailaba con un toro en el bosque. Estos demonios, explicó Schneiderman, eran muy poderosos y solían tener relaciones sexuales con la gente. Incluso se decía que dejaban embarazadas a las mujeres. ¿Comprende la poderosa que puede ser una superstición? No soy idiota, doctor. ¿Por qué veían esas cosas? ¿Por qué de esta manera expresaban algo que los aterrorizaba? Carlotta lo miró perpleja y burlona. Esperó que continuara, pero su silencio la exasperó. Nada de esto tiene sentido para mí, doctor Schneiderman. Déjeme explicárselo de otra manera. Supongamos que un hombre bueno y honesto desea a la mujer de su vecino, y su deseo aumenta cada vez más en intensidad, hasta que se inventa una criatura con la nariz torcida, verrugas y muy mal carácter. Ese ser no es más que la expresión de su propio deseo, que él no puede aceptar. ¿Comprende? No. Está bien, volvamos al presente. Mi supervisor trató una vez el caso de una mujer que había desarrollado una verdadera fobia por el olor de la pintura. La enfermaba hasta el punto de que debía quedarse en cama, inmóvil. ¿Cuál era la explicación? Había descubierto un caso de incesto en su propia casa. Su marido se había acostado con su hija mientras decoraban la casa. ¿Comprende ahora, Carlotta? La enferma había suprimido todo recuerdo consciente de la escena, excepto el de la pintura. Y para ella se transformó en el símbolo de lo que había bloqueado. Carlotta lanzó una carcajada nerviosa. Se da cuenta de lo ingenioso y al mismo tiempo de lo directo que es el subconsciente en su funcionamiento. Ella unía y separaba las manos sobre su regazo, pero fuera de este gesto se la veía tan serena y tranquila como lo había estado por la mañana. Deseo que razone, que piense que sus alucinaciones no son más que expresiones de cosas ocultas en el pasado, que tienen raíces muy profundas, que constituyen los secretos que más intentamos ocultar.
¿Qué necesidad tendría yo de inventarme monstruos, doctor Schneiderman? No ha habido nada tan terrible en mi vida como para recurrir a algo tan absurdo. Su voz había ido subiendo de tono y tenía el rostro enrojecido. Está bien, cálmese. Solo quiero que... Un oriental. ¿Por qué iba a inventar algo así? No significa nada. Y ya lo hemos discutido cientos de veces. Schneiderman tosió ligeramente. Se acomodó en la silla y pareció buscar algo para darle tiempo a Carlotta de calmarse, ya que parecía muy molesta. Era obvio que había establecido un contacto y ella estaba a punto de comprender cuán enferma se encontraba. Cuando llegara ese momento, ingresaría en el hospital por su propia voluntad. Volvamos una vez más al oriental. Yo... Examinémoslo. ¿Qué sabemos de él? Doctor, por favor. Es grande, muy grande y musculoso. Asusta la enorme fuerza de su musculatura. Le ha enseñado cosas que usted desconocía. Tiene un poder absoluto. ¿Y quiénes le ayudan? Dígame, Carlotta. ¿Quiénes están siempre a su lado? Dos seres muy pequeños, ¿no es así? Hay uno grande y dos pequeños. Carlotta miró primero el reloj y después pareció que iba a salir disparada de la habitación. Schneiderman supo que se había establecido el contacto, pero ella estaba indecisa entre quedarse o marcharse. Había que profundizar antes de que pudiera alzar defensas. Volvamos a Pasadena. Allí tuvo usted sus primeras fantasías. Estoy demasiado cansada. Tenga un poco de paciencia, por favor. Estamos haciendo un análisis, nada más. Está bien, pero tengo que irme pronto. Trate de recordar esa época en California. Usted estaba en una edad impresionable. La guerra con los japoneses hacía poco que había terminado y empezaba la de Corea. Y muchos japoneses habían sido internados en campos de concentración. Les arrojamos bombas atómicas. Los chinos estaban cruzando el Yalu y había muchas víctimas. En esa época los orientales representaban al enemigo. No, yo era tan joven que... Precisamente. ¿Qué sabe una niña pequeña de la guerra? Nada, fuera de que es algo horrible, algo a lo que hay que temer. Algo habrá escuchado decir, al menos a sus padres. Recuerdo algunas cosas. ¿Qué otra cosa es mala? Carlotta rió. Sin embargo, sus carcajadas eran nerviosas y salían como sonidos interrumpidos. Cuando se detuvo, volvió a mirar el reloj de la pared. ¿Qué otra cosa es mala, Carlotta? Ah, hay cientos de cosas malas. Sí, pero conocemos bastante a su familia, Carlotta, como para saber lo que era esencialmente malo para ellos, lo que la obligó a escaparse de casa, lo que la hacía ocultar las bragas manchadas de sangre, lo que la obligaba a proteger a sus padres para que no tuvieran que enfrentar sus propios miedos, sus desajustes, sus deseos frustrados. Incluso cuando era usted muy pequeña, ya sabía lo que para ellos representaba el mal. Sí, el sexo. Lo temían. Todavía no comprende, Carlotta. Es como en un sueño. Todo parece en forma de símbolo. Carlotta lo miró con tal determinación que el gesto lo tomó por sorpresa.
¿Un símbolo de qué, doctor Schneiderman? Se puso nervioso. Tal vez había ido demasiado lejos. No estaba seguro de que ella pudiera mantener el control de sí misma. Habló en voz baja, buscando con cuidado cada palabra. Podría ser un símbolo de una infinidad de cosas, Carlotta. Una persona específica o el miedo a una persona determinada. Mi intención es que comprenda que no hay nadie oculto detrás de esa máscara. Nadie. No tengo nada que ocultar. Sus experiencias pasadas le han enseñado que su mente puede engañarla, ponerse máscaras, como ha dicho usted misma. Creo que se equivoca. Está usted tan enojada que me parece que empieza a creer que no me equivoco. Su sugerencia es absolutamente obscena, doctor Schneiderman. ¿Qué sugerencia, Carlotta? Me he limitado a decir. Ella se puso de pie con violencia. Su mente giraba sobre el vértice de una superficie que el médico lo había minado. Estaba confundida y lo detestaba. Era preciso que él le devolviera la serenidad, pero su sola presencia la repugnaba. Eso es obsceno, doctor, obsceno. Cálmese, Carlotta. Retrocedió al verlo ponerse de pie detrás del escritorio. Por supuesto que me calmaré, pero no aquí, donde he sido degradada por una mente repulsiva. Disculpe, puede que no supiera expresarlo. ¿Quiere sentarse, por favor? Lo miró insegura. Tenía miedo de actuar como una tonta, ahora que él parecía haber vuelto a ser tan razonable como siempre. ¿Por qué le había parecido que se trataba de una conversación obscena? Tenía mucho miedo y se sentía a punto de quedar girando en el vacío. Necesitaba aferrarse a algo. Creo que me marcharé, doctor Schneiderman. Como quiera. Es usted libre. Sí, me parece que es mejor que me marche. Estaba inmóvil y al mismo tiempo parecía vacilar en su sitio. Era como si unas sombras revolotearan cada vez más cerca de ella y cada una la llamara por un nombre sucio. ¿Desea beber algo antes de irse? No, no. La tomó del brazo y la escoltó hasta la puerta. La veré mañana. No respondió, pero caminó deprisa, casi a toda carrera, por el corredor en busca de sus hijos. Schneiderman se sintió profundamente satisfecho. Había establecido contacto con el demonio. Es verdad que ella había huido antes de que se descorriera el velo, pero ahora dependía de la ayuda del médico. Estaba seguro. No escaparía. Había clavado una pica en la alucinación y al llevarla a un nivel consciente se difuminaría y podrían hablar de los problemas reales, los verdaderos. Por mucho que le doliera, ya no podría seguir protegida detrás de una fantasía. Está usted muy pálido, Gary. ¿Qué pasó? Preguntó la enfermera de guardia. Nada. La señora es muy nerviosa. Eso es todo. Se marchó de muy deprisa. Puede que le haya presionado demasiado. Schneiderman estaba exhausto. A pesar del contacto establecido, se sentía nervioso. Suponía que ella era lo bastante fuerte como para enfrentar la situación. Sin embargo, una molesta duda se mantuvo en su mente en todo momento. ¿No la habría presionado demasiado